Ark es un quemahoras de manual. ¿Quién nos ha metido? Se ha roto los tímpanos con el tremendo temazo del menú, se ha despertado en bolas en la playa y se ha puesto a darle de putazos a todo lo que se movía durante horas y horas. Aquí puedes hacer de todo, desde domesticar dinosaurios enormes a robarle las cosas a un niño, o desde pintarle la casa de rosa al vecino, a meterte un día y ver que no tienes casa, que no te han dejado ni el suelo y encima te han contagiado el virus del pantano. ¡Cagaste! Esta es la esencia de Ark, dar por culo y que te lo den. Y en gran parte los mods que eran gratis y los había hecho la comunidad por amor al juego mejoraron muchísimo la jugabilidad, arreglando bugs y añadiendo nuevos bichos o mecánicas que hacían el juego más llevadero y divertido, porque desde siempre Ark ha cojeado la interfaz, que es asquerosa, por mucho que te acabes acostumbrando. Y también hay mecánicas que a veces vuelven el juego súper aburrido, como tener que estar farmeando constantemente, no poder moverte por el peso, y que muchas veces todo ese farmeo no valga para nada porque un chino con 100.000 horas te peta todo mientras duermes y se lo lleva a su base bugueada bajo el suelo varias veces. Llevo un tiempo viendo las últimas novedades de Ark y cada vez iban de mal en peor, y la gente decía que esta última actualización era tan mala y que había roto tanto el juego que no me lo creía. Así que me lo he vuelto a instalar después de varios meses sin haberlo tocado para ver cómo estaba y ha sido terrible. ¿Qué ha pasado? Que desde que lo actualizaron, junto con el estreno de su nuevo DLC Ark Acuática, el juego está roto. ¿Y qué quiero decir por roto? Pues que de 2 horas de directo que hice, solo pude jugar 20 minutos porque el resto del tiempo se crasheaba en las pantallas de carga y tenía que reiniciar todo el rato, cuando antes me iba perfecto. Y cuando conseguí meterme fue asqueroso, fue como volver a Ark de 2015. No me cargaron las texturas, por más que tocase la configuración, había casas y obstáculos invisibles y podía hacerme al personaje verde. ¡Verde! Los servidores han pasado de antes haber decenas con 20-30 personas cada uno a que ahora solo hayan como 10 con gente dentro y el resto estén vacíos. El que más jugadores tenía eran como 9 y el resto tenían 3, 4 o 5 personas, cosa que es criminal. ¿Pero por qué ha pasado esto? Pues por muchos motivos, pero el culpable principal que está detrás de todo es Snail Games. Para simplificarlo mucho, Wildcard, que es el estudio que creó Ark originalmente, perdió un juicio que los endeudó muchísimo por ahí en 2015, cuando Ark acababa de salir. Y esto hizo que Snail Games, aprovechando la oportunidad, comprase a Wildcard y con ellos a Ark. Y empezaron bastante bien, sacando constantemente nuevos DLCs, mapas y dinosaurios que atrajo la atención de muchísima gente. Básicamente Ark estaba en auge por aquellas fechas y aunque cada DLC nuevo era de pago y no arreglaban el HUD asqueroso y 20.000 bugs que había, la gente estaba contenta porque, siendo sinceros, el concepto de Ark es tremendo y no hay ningún juego similar que junte todas las mecánicas que tiene este en uno solo. La gente siguió viciada durante años con sus subidas y bajadas, pero el juego se mantenía bien mientras iban sacando nuevo contenido y tenía constantemente más de 40.000 jugadores mensuales. El problema empezó en 2023 cuando a Snail Games se le ocurrió tremenda idea: sacar el mismo Ark con un lavado de cara, el ASA. El Ark Survival Ascended. Al principio hubo bastante hype hasta el día que salió y la gente vio que estaba optimizado como el orto y que tienes que tener una gráfica bien potente si quieres jugar con los gráficos en alto, además de muchos crasheos y bugs constantes. Esto hizo que la inmensa mayoría de jugadores que principalmente juegan PvP, la mayoría con los gráficos asquerosos estos que no les importa nada cómo se vea el juego, se quedasen en el Ark original, el Evolved, porque ¿por qué van a pagar 40 euros si lo van a configurar para verlo igual de mal? Mientras que a la gente que sí que le importan los gráficos, como a mí, vieron que la optimización era una basura y que no puedes esperar ni 30 FPS constantes si no tienes un PC de la NASA. Viendo esto, Snail Games empezó a hacer maquinaciones malignas, buscando que la gente se fuese al nuevo Ark para sacarse unos billetes. ¿Y qué fue lo primero que hicieron? Cerrar todos los servidores oficiales de Ark Evolved. Y con esto solo consiguieron que mucha gente dejase de jugar o que se pasaran a los servidores no oficiales, que básicamente son servers que los mantiene alguien externo a Snail Games, normalmente un jugador, y la gran mayoría tiene mods metidos porque el juego base es un coñazo. Snail Games, al ver que no conseguía pasar a la gente del Ark viejo al nuevo, decidieron sacar un DLC para el Ark viejo buscando que la gente lo comprase, cosa que indignó a los que ya habían comprado el Ark nuevo porque habían dicho que todas las nuevas actualizaciones serían para este. Pero bueno, ¿qué problema tenía este DLC? Pues varios. El primero, que el tráiler que sacaron era una aberración hecha con IA que no tenía nada que ver ni con el juego ni explicaban qué iban a añadir. Era un tráiler de presupuesto cero y encima celebrando que el juego ya tenía 10 años. Evidentemente esto hizo que todo Dios se les lanzase al cuello por la basura que acababan de sacar y Snail Games borró ese tráiler sacando otro malísimo de un gameplay cutre, grabado fatal, donde tampoco explican muy bien de qué va el DLC. Vamos, que ya se podía oler que algo pintaba mal. ¡Muy mal! Y aquí viene el segundo problema que tenía este DLC. ¿Os acordáis de los mods creados por la comunidad que dije al principio? Pues Snail Games decidió pillar un puñado de esos mods que eran gratis, pegarle un mapa que me parece tope de cutre y que duele a la vista y venderlo como un DLC por 15 pavos. El Ark Acuática. Y abrieron servidores oficiales después de mucho tiempo, pero donde solo se podía jugar al mapa del nuevo DLC de pago. Que por cierto, no sé si en 5 meses o algo así los van a cerrar, o sea que
que no te prometen ni que puedas jugar al DLC un año entero, porque cuando cierren esos servidores solo podrás o jugar offline o en el server no oficial de alguien que se digne usar ese mapa. Evidentemente, casi nadie se metió a jugar a esa aberración cagada por Satanás, así que Snail Games decidió ir por lo tajante. ¿Que no compráis mi DLC de mods porque ya tenéis mods gratis? Pues saca una actualización que hace que no funcione ningún mod. ¡Ale! Y así de fácil se han cagado en el trabajo de la comunidad, que simplemente por amor al juego han estado año tras año trayendo contenido extra al juego. En cuanto salió esta actualización, todos los servers no oficiales, que todos usaban mods, se fueron a pique, haciendo que ahora solo puedas elegir entre jugar a la versión base del juego o al DLC de Snail Games. ¡Terrible! Y además, la idea del DLC, aparte de todas las acciones descaradas que han hecho, la idea me parece mala ya de por sí, porque en Ark el mar siempre ha sido ignorado por el 90% de los jugadores, porque es malísimo, te mueres súper rápido, vas súper lento, se ve fatal, está todo vacío y solo hay 4 bichos. Pero bueno, Snail Games se ha cargado tanto al Ark Evolved que incluso hay gente con más de 30.000 horas jugadas dejándole reseñas negativas. ¡Locurote! Para mí, que empecé a jugarlo en 2015 y he visto cómo crecía, cada dinosaurio nuevo que metían y cada mapa nuevo mejor que el anterior, me decepciona ver cómo está actualmente solo por la avaricia de sacarle dinero a la gente. Y ahora que ya sabes todo lo que ha pasado y ya hemos visto de qué pie calzan estos perracos de Snail Games, para mí Ark está muerto, porque no pienso comprar el Ark Ascended para que en unos años se lo carguen también por cualquier DLC mierder y se rían en mi cara. Y si tú vas y lo compras igualmente, no digas que no te he avisado, porque además se ve venir. Déjame en los comentarios qué opinas de la situación geopolítica actual de Ark y dale a like y suscríbete, perraco. Voy a ir reseñando más yogos y en la plataforma morada e innombrable ando haciendo directos. Adiós, monstruos.